El continente perdido, una civilización increíblemente avanzada que se la traga al mar. La leyenda de la Atlántida, vamos, nos ha fascinado a todos durante miles de años. A exploradores, a historiadores, a soñadores. Es sin duda uno de los misterios más grandes y que más ha durado de la historia. Pero, ¿de dónde sale realmente esta historia tan increíble? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Fue un lugar real? ¿Una supercivilización de la prehistoria? ¿O es otra cosa completamente distinta? Pues para averiguarlo, tenemos que ir al origen de todo. Y aquí es donde la cosa se pone, sorprendente como poco. Pensemos un momento en la cantidad de libros, de documentales, de teorías que hay. Y ahora caigamos en la cuenta de que absolutamente toda la leyenda de la Atlántida se remonta a una única fuente, el filósofo griego Platón. No hay textos egipcios ni tablillas de Babilonia, nada, solo Platón. En este recorrido que vamos a hacer, vamos a desglosar el mito pieza por pieza. Empezaremos, claro, con lo que contó Platón de verdad. Luego exploraremos las hipótesis sobre dónde podría haber estado y al final veremos por qué los expertos creen que es una ficción brillante y por qué, a pesar de todo, su legado sigue tan vivo hoy en día. Venga, pues vamos al lío. La historia de la Atlántida aparece en dos de los diálogos de Platón, el Timeo y el Critías. Y ojo, porque él no la presenta como un mito, que va, la presenta como una historia completamente verídica. Fijaos en lo listo que fue Platón para darle credibilidad. Según su personaje, Critias, la historia no se la ha inventado él, no, se la contó su abuelo, que a su vez la escuchó del gran legislador Solón, a quien se la habían revelado unos sacerdotes egipcios. Esta cadena de transmisión le da un aire de sabiduría antigua, de un secreto perdido en el tiempo. Y para hacerla todavía más legendaria, Platón la sitúa en un pasado remotísimo, 9000 años antes de su época. Para que nos hagamos una idea, para un griego del siglo IV a.C., eso era como hablar del principio de los tiempos, un pasado tan lejano que ya de por sí era casi mitológico. Así que el núcleo de la historia es este. Platón nos habla de un imperio formidable, una isla-continente que estaba en el Atlántico, pasado el estrecho de Gibraltar, una potencia que dominaba partes de Europa y África hasta que la antigua Atenas la detuvo. Y justo después de eso, ¡boom!, una catástrofe natural la borró del mapa para siempre. Venga, ahora vamos a ver la isla en sí, porque los detalles que da Platón son increíblemente vívidos y son los que han alimentado la imaginación de todo el mundo desde entonces. Esta es, probablemente, la imagen que todo el mundo tiene en la cabeza cuando piensa en la Atlántida. Su capital no era una ciudad normal. Según Platón, era una obra maestra de la ingeniería. Anillos concéntricos de tierra y de agua, conectados por canales y puentes. Una especie de fortaleza y paraíso, todo en uno. Pero ojo, que no era solo la capital, es que la isla entera era una pasada, un prodigio de la naturaleza y de la tecnología. Platón la describe como un lugar súper fértil, con una riqueza inagotable. Tenía minerales preciosos, bosques enormes, animales exóticos como elefantes y una agricultura avanzadísima gracias a una red de canales brutal. Y para darle ya el toque exótico y misterioso, Platón se saca de la manga un metal único, el oricálico. Lo describe como un metal brillante, casi con reflejos de fuego, que era el segundo más valioso, solo por detrás del oro, y con él recubrieron las paredes del gran templo de Poseidón, dándole un aspecto casi divino. Durante casi 2000 años, la mayoría de la gente entendió la historia de la Atlántida como lo que parecía una fábula, una alegoría, pero en la Edad Moderna y sobre todo en el siglo XIX, algo cambió. La gente empezó a buscarla de verdad. Y el responsable de este cambio de chip tiene nombre y apellidos: Ignatius Donnelly, un congresista de Estados Unidos que, con su libro de 1883, lo cambió todo. Fue él quien popularizó la idea de que la Atlántida no era solo una isla, sino la civilización madre de la que salieron todas las demás, desde los egipcios a los mayas. Su libro fue un bombazo y lanzó la búsqueda de la Atlántida de la filosofía a la cultura popular. Claro, una vez que Donnelly abrió esa puerta, el mito se fue por derroteros, bastante extraños. Desde el ocultismo de Madame Blavatsky, que decía que los atlantes eran una antigua raza raíz de la humanidad, hasta usos mucho más siniestros. Figuras del partido nazi, como Himmler, se obsesionaron con la idea de que la Atlántida era la patria original de la raza aria. Toda esta obsesión, claro, ha llevado a que se propongan docenas de sitios como la posible Atlántida. Así que vamos a echar un vistazo a las propuestas más importantes y a cómo intentan conectar la historia de Platón con lugares y eventos reales. La búsqueda se ha movido por todo el mapa, literalmente. En los años 30 se empezó a relacionar con la civilización minoica de Creta. Más tarde el foco se puso en la brutal explosión volcánica de la isla de Tera, que hoy es Santorini. Y ya más recientemente las investigaciones han apuntado al Atlántico, cerca de Gibraltar, e incluso a las marismas de Goñana, aquí en España.
A día de hoy, digamos que hay dos grandes candidatas que siempre salen en los debates. Por un lado, la hipótesis minoica, que sugiere que Platón se inspiró en el colapso de la civilización de Creta por la erupción de Tera. Y por otro, la hipótesis ibérica, que propone que la historia es un recuerdo lejano y distorsionado de la rica y misteriosa civilización de Tartesos, que floreció en Andalucía y que también desapareció de repente. Pero bueno, más allá de todas estas teorías tan fascinantes, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dicen los historiadores? ¿Hay alguna posibilidad de que la Atlántida fuese real? Pues la respuesta es bastante clara. Pues aquí es donde la comunidad académica lo tiene bastante claro. Los historiadores señalan que la historia de Platón simplemente no encaja. Está llena de anacronismos, de cosas imposibles para la época que describe. Y la prueba definitiva, no existe ni una sola fuente egipcia que la mencione. La conclusión es unánime, no es historia. Entonces, si no es historia real, ¿qué es? Pues aquí entra un concepto del propio Platón, la mentira noble. No es una mentira para hacer daño, sino una ficción creada con un propósito más alto. Una historia inventada para enseñar una lección importante sobre política y sobre moral. Y es que la jugada de Platón es magistral, si lo pensamos. Por un lado, crea la Atlántida, una superpotencia riquísima, muy avanzada, pero que con el tiempo se vuelve arrogante, codiciosa e imperialista. Y por otro lado, la compara con una Atenas antigua e idealizada, más pequeña, más pobre, pero virtuosa y justa. La historia es en realidad una fábula sobre cómo la soberbia y la corrupción moral te llevan a la ruina, al castigo de los dioses. Vale, puede que sea una invención filosófica, pero es que es innegable que la Atlántida ha cobrado vida propia. Su legado cultural es gigantesco y ha superado de lejos las intenciones que tenía Platón en un principio. Es que, si nos paramos a pensar, la Atlántida está hasta en la sopa, desde Julio Verne llevándonos a sus ruinas bajo el mar, hasta la historia de la caída de Númenor, de Tolkien, que es básicamente una adaptación del mito. Pasando por la peli de Disney, por cómics como Aquaman, es el arquetipo, el ejemplo perfecto de civilización perdida. Y todo esto al final nos lleva a una última reflexión. La historia original de Platón era una advertencia sobre la arrogancia y el poder, pero para nosotros se ha convertido en otra cosa, en el símbolo de un paraíso perdido, de una edad de oro de conocimiento y maravillas que se esfumó. Quizá la búsqueda de la Atlántida dice más de nuestro deseo de un pasado mejor que de la historia real. Al fin y al cabo, ¿por qué nos fascina tanto la idea de lo que hemos perdido?